Hola amigos, continuamos con el tema agua purificada, la parte 4. En esta ocasión vamos a revisar cómo obtener agua purificada mediante filtración. La filtración es una operación unitaria en la cual se separan los sólidos que están dentro de un líquido. Entonces, para eso necesito un filtro. Se coloca un filtro dentro de un embudo. Vamos a hacerlo en un equipo de laboratorio. Por la parte superior se coloca sobre el embudo el líquido que contiene sólidos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Los sólidos se quedan retenidos en el filtro y por la parte inferior se recoge un filtrado. Entonces, mediante la filtración se separaron los sólidos de un líquido. ¿En qué consiste el filtro? Supongamos que este es un filtro. Entonces, vamos a tomar un cuadrado de ese filtro y hacerle un zoom. ¿Qué es lo que pasaría si tenemos una parte de ese filtro y lo vemos en un microscopio con un objetivo de aumento bastante grande? Vamos a ver que el filtro está compuesto por una especie de red, una red que tiene más o menos estas características que he dibujado. Entonces, si tomamos un cuadradito de mi filtro, ¿qué es lo que va a pasar? Supongamos que viene una partícula que estaba contenido en el líquido y ese diámetro de esa partícula es mayor al diámetro que tiene el filtro, al diámetro de poro que tiene ese filtro. Entonces, si el diámetro de la partícula es mayor al diámetro del poro del filtro, ¿qué es lo que va a pasar? La partícula no pasa el filtro y se queda en los sólidos. Ahora, tomemos otro cuadrado del filtro. ¿Qué pasaría si la partícula tiene un diámetro? El diámetro de la partícula es menor al diámetro del poro del filtro. Si es menor, ¿qué es lo que va a pasar? La partícula pasa o atraviesa el filtro y se dirige hacia el filtrado. Entonces, tenemos dos opciones. La opción en la cual el diámetro de partícula es mayor al diámetro del poro. En ese caso, el sólido se va a quedar en el filtro. Y el otro caso es en el que el diámetro de la partícula es menor al diámetro del poro. En ese caso la partícula atraviesa el filtro y se va hacia el filtrado. Entonces, la filtración es un método mediante el cual se pueden separar los sólidos que están dentro de un líquido. ¿Cómo funcionaría para purificar el agua? Entonces, colocamos el filtro. Y este filtro tiene una característica. El diámetro del poro del filtro es de 0,20 micrómetros. Recordemos, un micrómetro es igual a 1 por 10 a la menos 6 metros. Es decir, el diámetro del poro es muy pequeñito. Entonces, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, si el diámetro de la partícula es mayor a 0,20 micrómetros, no atraviesa o no pasa el filtro. Y si el diámetro de la partícula es menor a 0,20 micrómetros, pasa o atraviesa el filtro. Entonces, colocamos agua potable por la parte superior. Recordemos, el agua potable, a pesar de ser cristalina o de encontrarse transparente, todavía contiene compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos.
en concentraciones muy pequeñas, muy bajas, pero todavía contiene. Entonces, el momento que se pone en contacto el agua potable con el filtro, ¿qué es lo que va a pasar? Atraviesa el filtro y cae hacia el recipiente que tenemos abajo y obtenemos agua purificada, que todavía contiene compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos, pero con una concentración mucho más pequeña que la que tiene el agua potable. Entonces, la filtración es una operación que nos permite separar compuestos que tiene todavía el agua potable para obtener agua purificada. Cabe recalcar que este método es bastante costoso porque el filtro tiene ciertas características para tener un diámetro de poro muy pequeñito, lo cual lo hace bastante caro.